Créanlo o no, hubo un tiempo en el que yo iba al gimnasio y hubo un tiempo en el que se veía que iba al gimnasio. Ahora las cosas han cambiado. Sin embargo, en ese tiempo en el que iba al gimnasio pasaba hasta 2 horas y media en el gimnasio. Y eso es algo que se dice fácil, pero cuando ya estás haciendo los ejercicios, levantando pesas y incrementando el levantamiento de pesas, te das cuenta que llegas a un límite. Ya cada uno de nosotros tenemos un límite con respecto a las fuerzas y las energías que poseemos. Pero obviamente yo quería más. Y para eso yo ya no podía dar lo que estaba dentro de mí. Yo necesitaba algo más para poder cargar más, para poder incrementar los pesos de esa actividad, de ese deporte. Entonces, por ahí alguien me dijo, necesitas suplementos. O sea, ese es tu límite, ahora necesitas suplementos. Estos suplementos te van a dar una fuerza diferente a la que naturalmente tú tendrías por tu propia cuenta. Entonces yo empecé a tomar esos suplementos y créanme que notaba la diferencia. Podía pasar que estaba 2 horas y media y yo podía seguir. La única razón por la que me detenía era porque yo tenía una rutina y ya había acabado mi rutina. Pero sin problemas podía seguir. Las veces que no me tomaba mis suplementos, sentía la diferencia. Estaba yo ya acostumbrado a un peso, estaba acostumbrado a hacer ciertas rutinas y el suplemento, cuando no lo tomaba, me hacía falta y yo no terminaba mi rutina o terminaba muy cansado. Me costaba trabajo terminar la rutina. Así que la única razón por la que perseveré en ese deporte, podemos decir, es por los suplementos. En mis propias fuerzas, por decirlo así, tenía unas fuerzas dentro de mí, pero que en realidad no venían de mí. El suplemento era el que hacía la obra, el trabajo, para que yo pudiera ser efectivo en los pesos y en las rutinas que yo me proponía. En nuestro contexto del libro que vamos a leer hoy, esta mañana, Pablo quiere recordar a Timoteo, su hijo en la fe, cuál es la fortaleza del caminar cristiano. ¿De dónde vienen esas fuerzas? Para lo cual Pablo le va a dar 4 retos que necesita llevar a cabo para así demostrar lo que dice el título de mi sermón. Que un hijo de Dios persevera en la gracia de Dios. Esa misma gracia que le dio vida espiritual a Timoteo es la misma gracia que lo va a fortalecer y lo va a perseverar en la fe cristiana. El primero de estos retos lo vas a encontrar en el versículo 1 de nuestro pasaje esta mañana. Así que pon tus ojos nuevamente en la Escritura para que lo leamos juntos. Estamos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y dice así: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Pablo en este capítulo, más bien en el capítulo pasado, recordemos que le dio a Timoteo un ejemplo de 2 grupos de personas. Aquellos que se fortalecen en la gracia y que perseveran al punto de que pueden acompañar a Timoteo en su milicia por avanzar el evangelio. Onesíforo me parece que era el nombre de esta persona. Y él a tal grado se fortalecía en la gracia que podía acompañar a Pablo aún en sus encarcelamientos, ¿cierto? Y también mencionó otras 2 personas. Estas 2 personas eran un contraste con Onesíforo, porque ellos lo que hicieron fueron lo contrario. Huyeron de la persecución, huyeron de la ofensa, huyeron de su necesidad de avanzar el reino junto con Pablo y le dieron la espalda. Así que un verdadero hijo en la fe se fortalece no en sus fuerzas, no en su religiosidad, no en su religión de obras, no en su fariseísmo, no en sus dones, no en sus logros, no en su posición de liderazgo, sino en la gracia que hay en Cristo Jesús. Nuestra fuente de fortalecimiento no viene por el tiempo que llevamos siendo cristianos, iglesia.
Hay mucha gente que piensa que se trata de eso y la primera vez que los conoces te dicen, ¿sabías que tengo 20 años en el cristianismo? ¿Y es eso algo por lo cual tenemos que hacer fanfarrias, acaso? Eso no importa, puedes tener 20 años, 50 años diciéndote ser cristiano y ni un segundo en Cristo. Ni un segundo en Cristo. No viene por cuánto sabemos la Biblia tampoco. Es bueno saber la Biblia. Habla mucho de cuánto, de dónde estás buscando tu fortalecimiento, pero tampoco tu fortaleza viene de eso. O por cuánto tiempo has estado en cierto ministerio, o pastoreando una iglesia, o perteneciendo a los grupos de alabanzas de diferentes iglesias, sino por nuestra unión en Cristo y por nuestra comunión diaria con Él. De ahí se deriva el fortalecimiento cristiano, de la gracia encarnada de Dios. El primer reto de Pablo a Timoteo y a nosotros también esta mañana es este. Es el que menciona en el punto número 1 de mi sermón. Vive el Evangelio. Vive la gracia que te fue dada. Vivir el Evangelio, quiero aclarar, no es hacer cosas para Jesús, sino permanecer en Jesús, depender de Jesús, estar buscando su rostro, estar buscándolo a Él, meditar en la palabra para encontrarlo a Él. No hacer cosas por hacer cosas, no caer en un tren de religiosidad, sino vivir el Evangelio, vivir la gracia que me fue dada. Jesús no es solo la gracia encarnada de Dios que nos dio vida en un tiempo pasado, sino que sigue siendo la misma gracia diaria que necesitamos para vivir el Evangelio. Día a día, Él sigue siendo la medicina. No es que me llegó la vacuna y ahora puedo ir por el mundo como si ya soy inmune, no. Necesito a Cristo todos los días. El Evangelio de la gracia no comienza con la gracia para terminar en nuestras fuerzas, no. Sino que comienza con la gracia y termina en la gracia. La gracia es vivir el Evangelio. No es que yo fui al gimnasio y pude cargar tanto peso con los suplementos para después abandonar los suplementos y seguir cargando ese mismo peso. No era así, así no funciona. Yo necesitaba esos suplementos y quería seguir cargando ese mismo peso. No podía abandonar los suplementos y lo que quería era crecer en mi habilidad de incrementar el peso. Es lo mismo con la gracia. Es lo que me va a sostener para seguir cargando el peso de la cruz, el peso de seguir a Cristo. Es la gracia, iglesia. No en mis fuerzas. Versículo 2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Ya lo dije antes, muchos tratamos el Evangelio como esa medicina que alguien me dio para curar el peor de mis males. Y vivo pensando que no tengo la responsabilidad de compartir esa medicina a otros. Suena un poco egoísta, ¿no crees? ¿Te imaginas a alguien que encuentra la cura del cáncer o del SIDA o de alguna de esas enfermedades mortales? Tal vez la tenía él y se esforzó tanto y Dios le dio la gracia de encontrar la fórmula y se la pone y se cura. ¿Qué estás esperando de esa persona? Que la lleve a otros, ¿cierto? Que la encargue a otros por usar el lenguaje del texto que acabamos de leer. Ahí te encargo, póntela y por ahí si puedes, pónsela a alguien más que tenga tu mismo problema, ¿cierto?
En la mente del apóstol Pablo es un absurdo no hacer esto. Él quiere que Timoteo, como pastor de la iglesia de Éfeso, comparta la medicina que lo curó, el evangelio de su salvación, que comparta el mensaje de salvación que está en una persona y que es Cristo. Que no que lo atesore para él mismo, no que lo esconda avergonzándose de él, no que lo cambie por una versión mejorada de lo que él cree que debe ser el evangelio, no que le agregue o le quite a la fórmula, sino lo que oyó de él, de Pablo, en la presencia de otros que confirmaban que ese era el mensaje de Cristo. Pablo no se está aventando solo al ruedo, está diciendo en presencia de otros, en presencia de estos que también fueron testigos del Redentor, de su sacrificio, de su resurrección. Eso que yo te estoy compartiendo, en la presencia de lo que yo te compartí con otros que también testificaban de esta verdad, eso comparte, eso y nada más. Haz eco a mis palabras, Timoteo. No te inventes otras palabras que no son el evangelio. No quieras agregar a la fórmula. Un hijo de Dios que busca perseverar en la gracia de Dios va a encargar el evangelio, como dice el segundo punto de mi sermón. Perseverar es encargar, iglesia, es equivalente. Si no estás encargando, entiende la lógica de esto. No estás perseverando. No estás perseverando. Encárgalo a otros para que lo compartan. Es el segundo reto que Pablo te tiene a ti y a Timoteo. Es un reto, yo sé que es un reto, pero es importante si quiero perseverar en la fe cristiana. Si te consideras hijo de Dios, alguien que ha sido engendrado por el evangelio, por el mensaje que trajo el milagro del volver a nacer en tu vida, entonces no tienes otra opción. Es tu responsabilidad. Dios te pudo haber salvado y te pudo haber arrebatado directamente a sus cielos. Él pudo haber hecho eso, por si te lo preguntabas. Pero ¿sabes qué? No lo quiso hacer así. Él te dejó para una misión, para un propósito, y lo vamos a ver más adelante. Y Pablo nos lo dice en su propio ejemplo. Es el encargar el mensaje de salvación a otros para Pablo, que venía implícito cuando él decía transmitirlo a otros, enseñanza. Enseñar a otros estas cosas. Enseñar implica, tú no sabes nada, necesitas que yo te lo enseñe. Tú crees saber, pero no sabes nada. Eres ciego, necesitas que alguien remueva la venda de los ojos con el mensaje de salvación. En el contexto de Timoteo, quien era un anciano, por cierto, de una iglesia, la importancia de transmitirlo lo determina el carácter de la persona en la que Timoteo tenía que invertir su tiempo de enseñanza. Ojo, mucho cuidado. Nosotros invertimos tiempo cuando vemos que la persona representa un carácter digno de invertir nuestro tiempo. Por eso lo dice el texto, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fieles e idóneos. Está hablando de un carácter de la persona que tiene que reflejar para que entonces yo pueda depositar e invertir mi tiempo y mis recursos y mis esfuerzos y mis talentos para poder transmitir el mensaje fielmente y que después esa persona, por consecuencia de su carácter, va a quererlo hacer a otros. No habré gastado mi tiempo. En el contexto de Timoteo, obviamente, él estaba buscando ancianos. Él quería establecer más iglesias. Y era muy clave que las personas a las que transmitiera ese mensaje fueran personas de carácter, un carácter piadoso. Tristemente, hoy el mensaje del evangelio ha sido torcido y pisoteado en la mayoría de las iglesias, o que se dicen ser iglesias, por la negligencia de muchos que pasaron el mensaje a personas que se hicieron pastores, porque tenían carisma, porque tenían los dones, pero no necesariamente eran fieles en su carácter y conducta hacia la iglesia local.
Eran muy buenos empresarios, sí. Serían muy exitosos en echar a andar una empresa, pero no necesariamente tenían un carácter piadoso que se alineaba al carácter que Dios busca en sus misioneros, en sus maestros, en sus pastores. Y por eso el cristianismo está como está, no te extrañe. No ponen atención a estas palabras, a esta exhortación que Pablo hace a Timoteo. Hombres fieles, piadosos. Contrario a lo que se piensa hoy en día, donde muchos piensan que alguien que estudió un seminario puede ser pastor sin importar si es fiel a la iglesia local, sin importar si entiende por la importancia de la iglesia local. Muchos estudian el seminario como una carrera. El pastorado no es una carrera, es un llamado, es una pasión, no una carrera, no un título colgado en una pared. Tristemente así se trata hoy en día, o alguien que piensa que porque tiene mucha influencia puede ser pastor, sin importar si es fiel en sus compromisos con la iglesia, o con su familia, o con Dios. En el contexto de Timoteo, Pablo hablaba de la capacitación de la que Timoteo es responsable para dar a nuevos líderes. Pero en tu contexto, si no eres pastor, ¿cómo podemos aplicar esto en tu contexto? ¿Estás buscando transmitir el mensaje a otros? ¿Discipulando a otros que ya conocen el mensaje? ¿O aún a aquellos que no tienen mensaje que pulir porque no les ha llegado el mensaje? En la perspectiva de Pablo, el haber recibido la gracia de Dios equivalía a perseverar en la gracia de Dios. Y la perspectiva estaba atada al participar en dejar encargado el mensaje a otros, para que estos a su vez encarguen el mensaje a otros, que a su vez se lo encargarán a otros, y así por generaciones, y el mensaje prevalecería hasta que Cristo regrese. Así que llévate estas preguntas de tarea. ¿A quién estoy encargando el mensaje? ¿Estoy empezando por mi familia para empezar? ¿Estoy siendo responsable de mi niño, de mi bebé, de mi adolescente, de mi esposa, de mi esposo si tengo un esposo incrédulo? ¿O estoy esperando que alguien más haga la tarea por mí? Si eres hijo de Dios y quieres perseverar en la gracia, encarga el evangelio a otros. Versículo 3. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Muchos piensan que aquellos que hacen, ese es parte de lo que iba a decir, perdón. Muchos piensan que aquellos que hacen pesas, lo único que necesitan es tomarse las pastillas, ¿cierto? Tómate las pastillas y al otro día va a aparecer todo ponchado, ¿no? Así pensamos, yo así pensaba, no les miento, así pensaba. Nada más necesitas tomarte las pastillas, los suplementos, lo que sea que hay que tomarse y ya, de repente, como arte de magia, ¡boom! ¿No? No es así. Así no es la cosa. El suplemento simplemente va a ser algo que tú necesitas, pero tú también tienes que poner de tu parte. Si no pones de tu parte, estás perdido. Estás perdido. Lo único que va a hacer que ahora esos suplementos te hagan daño a tu cuerpo, porque ahora tu cuerpo no va a saber cómo desecharlos, cómo echarlos fuera. En el capítulo pasado, Pablo habla a Timoteo de compartir en sus sufrimientos, ¿recuerdan?
Y aquí en estos pasajes que acabamos de leer, le da 3 ilustraciones de la vida diaria, 3 diferentes contextos de personas que tienen que hacer algo en el proceso que les va a traer sufrimiento. Pero donde al fin, el fin último, es que habrán sido fieles en su labor. El primero de ellos es el perfil de un soldado, dice Pablo, el cual es el mismo título que le da a Timoteo en el contexto de Timoteo, que él es un soldado que pertenece a un ejército, y no un ejército ordinario, sino un ejército celestial. Un soldado que ha sido llamado a un llamamiento santo y que el comandante no es cualquier comandante, sino es aquel que resucitó de entre los muertos. Y Pablo le dice, aquel que es un buen soldado desde la perspectiva de este general Jesús, es aquel que hace lo que se le manda sin perder su tiempo intentando hacer otras cosas que no aportan a la misión que se te ha dado. Sin llenar tu agenda de cosas que son secundarias, que no aportan, que son pérdida de tiempo. ¿Eres un discípulo de Jesús? ¿Dices que eres un discípulo de Jesús? Si ese eres tú, entonces déjame te cuento que eres un soldado enlistado en este ejército, bajo el liderazgo de este comandante, que no nada más es un comandante, es un rey exaltado en su trono, que tiene expectativas claras del llamado que te ha hecho. ¿Cuánto de lo que haces en tu día a día aporta a la misión de avanzar el reino de Jesús? ¿Cuánto no aporta a la misión que cae en la categoría de Pablo de enredarse en los negocios de la vida diaria? Y ojo, no estoy diciendo que no hay que estar todos los días, no estoy diciendo que hay que estar todos los días metidos aquí en la iglesia, porque a veces así se piensa. Hay iglesias que tienen servicios 4 días en la semana, eso es una locura. Piensan que en eso hay piedad, pero no, es un engaño. Nosotros somos la sal de este mundo. ¿Qué hace la sal acumulada en 4 paredes por 4 días de la semana? Es inútil, tan inútil como no ser sal. ¿Qué hace tu sal? Estás preparando tu comida, ¿qué hace tu sal guardada en la bolsa? Suponiendo que sí es sal, la necesitas sacar de la bolsa. Así también nosotros, iglesia, necesitamos salir de la bolsa. Necesitamos influir, sí, enredarnos en la vida diaria, pero no como un negocio, sino con una misión de avanzar el reino, de sazonar la tierra, de traer libertad a los cautivos. Porque puede que seas el pastor de una iglesia o tener otra vocación. En cualquiera de los 2 casos puedes caer en enredarte en los negocios de la vida diaria, ¿sabes? Los 2 están bajo el mismo peligro. El segundo ejemplo que nos da Pablo es el de un atleta que no gana la carrera si no compite conforme a las reglas. Desgraciadamente muchos nos decimos ser cristianos y comenzamos la carrera del cristianismo inventando nuestras propias reglas y no seguimos las reglas de aquel que nos metió en la carrera. Es como si seguido hacen maratones, ¿no?, de la ciudad. Y me inscribo al maratón, o alguien me inscribe al maratón, me da una hoja con las reglas y yo llego con botas para correr la maratón cuando se me dijo que había que traer tenis. Y yo llego con pantalón de mezclilla cuando se me dijo que tenía que traer ropa cómoda de deportes, un pants, un short. Yo llego con una coca en la mano y se me dijo que trajera agua para hidratarme. Así somos, iglesia. Así somos. Sí, yo ya estoy en la carrera, pero en mis términos.
con mis reglas, como se me facilite a mí, en donde pueda mezclar un poco de lo que me gusta del mundo, mezclarlo con lo que Dios demanda de mí y verme cristiano, donde me tengo que ver cristiano, y verme aceptable a los ojos del mundo, donde me gusta ser aceptable a los ojos del mundo. No, tache, ese no es el llamado a la fe. Eso no es perseverar en la fe. Muchos vivimos este tipo de cristianismo. Y en ese sentir entonces estamos caminando infieles al llamado que se nos ha hecho. El último ejemplo que Pablo usa es el de un campesino, un labrador que trabaja la tierra, el cual tiene el privilegio de tomar los primeros frutos de la tierra llevándolo a su boca, ¿cierto? Alguna vez fui a recoger a un sembradío fresas con mis hijos y nos ganaba, las probábamos. ¿Por qué? Porque viene de pura lógica. Quieres probar que si lo que te vas a llevar, si lo que vas a dar a otros tiene buen sabor, si no, ¿para qué perder el tiempo en estar recolectando bajo el sol arduo un fruto que no tiene sabor? Lo mismo está diciendo Pablo aquí. Aquel que está perseverando en la gracia, resistiendo la carrera, es como ese labrador que trabaja para llevar un fruto de la cosecha a otros, pero en el proceso come de ese fruto para alimentar su propio cuerpo. ¿Cuánto alimento espiritual estás quedándote tú? ¿Y cuánto estás compartiendo a los demás? ¿Cuánto estás labrando? Y si no estás compartiendo a los demás, ¿será porque seguramente tú no te estás alimentando tampoco? ¿Podríamos llegar a esa conclusión? En la perspectiva de Pablo, ambos son importantes y uno se deriva del otro. Para Pablo, un hijo de Dios persevera en la gracia cuando éste resiste en el Evangelio. Como dice el tercer punto de mi sermón. Cuando él resiste en el Evangelio. El Evangelio es un deporte de resistencia, si lo quieres ver así, que dura toda la vida. Y si quieres ser exitoso en ese deporte, hay que resistir los infortunios, el sufrimiento, las penas, los rechazos. No es fácil. No por nada Cristo les daba parábolas para entender el costo de seguirlo a Él. El costo de seguir a Cristo es muy grande, iglesia. Se trata de morir a ti. Se trata de morir, literal, morir. Negar todos tus deseos, todas tus pasiones, todos tus sueños, todas tus metas. Eso es seguir a Cristo. Los tres ejemplos que Pablo nos da son ejemplos de trabajos duros donde se requiere resistencia para llevar a cabo y así poder complacer al que nos asignó la tarea y ganar la carrera en la que nos metió. ¿Es tu cristianismo uno donde todo es color de rosas? ¿O uno donde hay cosas que te demandan resistencia porque estás buscando verte fiel ante tu maestro? ¿Qué cristianismo vives tú? Si es que te consideras cristiano. Si no hay resistencia en la carrera, ¿cuánto habla eso de una verdadera perseverancia en la gracia de Dios? Si no estás buscando morir a la carne en algún área en tu vida, ¿cómo habla eso de un verdadero resistir en el poder del Espíritu Santo de Dios? Dios es compasivo con nosotros, iglesia. No creas que te quiere perfecto de una noche a la mañana, no es así. Pero sí quiere que estés buscando áreas, escudriñando tu corazón, en donde tú estés clamando a Dios por transformación. Empieza con una.
Y después cuando veas victoria sobre ella en el poder del Espíritu Santo, en la gracia de Dios, porque dependiste del Espíritu y porque estuviste contemplando a Cristo, entonces pásate a la otra. Y no descuides la primera, engañado de pensar que no puedes volver a ser tentado. Siempre tienes que estar en guardia. Estamos en una guerra. Por eso la Biblia dice que eres un soldado. Las reglas del juego son que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios no satisfacen los deseos de la carne, como dice el libro de Romanos. Si no hay Espíritu, no habrá resistencia. Si no hay resistencia, la gracia de Dios no ha caído en tu ser. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Iglesia, ¿qué necesita una persona que se le ha encomendado una misión de vivir una vida que no es en sus fuerzas? De entregar un mensaje que la mayoría rechazan y que tiene que resistir una oposición de otros y aún de sus propios deseos. Esa es la misión. ¿Qué necesita una persona con una misión tan grande para llevarla a cabo? En otras palabras, una misión imposible. ¿Qué necesita esa persona? Esta persona necesita una motivación correcta, fundamentada en el Evangelio. Pablo sabe que para su hijo Timoteo en la fe, para que él persevere en la gracia del Evangelio, lo que necesita es una motivación sublime que venga de lo alto. No motivaciones terrenales que tarde o temprano nos aburren. La única motivación correcta para querer cumplir los retos de una vida que persevera en la fe es la misma motivación del autor de esa fe, el Evangelio mismo. Pablo alude al Evangelio mismo, el Evangelio que salvó a Timoteo y que le dio la gracia para salvación. Es el mismo Evangelio que debe motivarlo para perseverar en la santificación. Para permanecer fiel en la gracia. Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo. Como diciendo, ¿te cuesta trabajo, Timoteo? ¿Te sientes débil? ¿Sientes que es mucho pedir? Acuérdate de Jesucristo. Pon tus ojos en Él. Medita más sobre Él. Aparta tiempo para Él. Búscalo a Él, síguelo a Él. Ámalo a Él. Acuérdate de Él. Resucitado de entre los muertos. No se quedó en una tumba. No nada más vino a pagar la condena por tus pecados. No nada más vino a justificarte delante de los ojos de Dios y declararte justo, sino vino a darte vida y vida en abundancia. Te vino a dar una vida que algún día vas a ver cumplida cuando Él regrese, pero por mientras, adivina qué, Él es de los primeros frutos de lo que seremos nosotros si hemos puesto nuestra fe en Él. Él resucitó. Muchas veces nosotros nos la pasamos hablando de la muerte de Cristo, Él murió por nuestros pecados. ¿Cuánto tiempo nos la pasamos hablando de la resurrección? Pablo ni siquiera lo menciona aquí.
Él quiere que motivar a Timoteo más que en una cruz, aunque la cruz es buena y esa la predica Pablo por muchos lados. No estoy diciendo que no hagamos eso, es parte del evangelio. Pero aquí, para motivar a Timoteo, lo que quiere usar es la gloria en Cristo, la resurrección, resucitado entre los muertos. ¿Quién puede hacer eso? El más grande milagro que ha sucedido por toda la humanidad. Un hombre trayendo vida a materia muerta. El miedo más grande de todos los hombres, morir. No importa cuán valiente seas, cuán valiente te creas, el miedo más grande de todos los hombres es morir. Y él está diciendo, este que resucitó entre los muertos, acuérdate de él, descendiente de David. ¿Por qué no habló de Abraham? Normalmente Pablo habla mucho de Abraham, ¿cierto? Aquí no quiso meter a Abraham, quiso hablar de David. ¿Por qué? Porque él sabe que en el contexto de Timoteo, él tiene muy en claro quién era David. David era un rey, uno de los reyes más grandes del pueblo israelita. Y él recuerda muy bien las promesas que se le hicieron a ese rey, que de su descendencia vendría alguien que vendría a establecer un reino que es eterno. Y nadie puede establecer un reino eterno si muere. Pero este mejor David no se quedó en una tumba, él resucitó. Él sí puede establecer un reino eterno. Y si tú, Timoteo, dices que perteneces a este reino eterno, acuérdate de él. Acuérdate de las demandas del rey. Este que resucitó, que está exaltado en gloria, del cual yo fui testigo y otros. Esa es la motivación correcta, conforme a mi evangelio, dice Pablo, conforme a mis buenas nuevas. Esto es lo que te traigo en resumen. Esto de aquí saca fuerza, de este Jesús, que Él sea tu fuente de fortaleza. Y luego dice, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Por este Jesús, por este exaltado en gloria, por este que resucitó y venció la muerte, estoy dispuesto a darlo todo. Sufrir aún penalidades, persecución, maltrato, injurias. ¿Por qué? Porque Él es digno. ¿Qué cosa más digna? ¿Qué persona más digna de que yo entregue mi vida de esa forma? Si esto es verdad, Pablo dice, Él es digno de que demos todo por Él, aún nuestras propias vidas, aún que me tachen de un malhechor. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos acusen de malhechor, de criminales, cuando sabemos que eso no es verdad? A nadie. Pero si eso va a avanzar el evangelio, dice Pablo, si ese es el costo que hay que seguir para proclamar este mensaje de salvación, que me llamen malhechor, ¿qué importa? Hay un sentido en que en verdad lo soy, por eso necesité de este Salvador. ¿Qué importa? Él ya me justificó, Él me va a dar un cuerpo glorificado. ¿Qué importa si soy un malhechor a los ojos de los hombres? A los ojos de Dios soy un santo. Él es digno de toda adoración, digno de que entregue toda mi vida a un encarcelamiento y maltrato, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Se dan cuenta? La esperanza de Pablo ni siquiera está en él mismo, está en el mensaje que es el que trae transformación, no los hombres. Yo no puedo transformarte, yo no puedo hacer ningún cambio en tu vida. Es más, yo no puedo hacer ningún cambio en mi propio corazón. Necesito que la palabra lo haga por mí. La misma que me salvó, la misma que me compró, la misma que me trajo una convicción de la necesidad de un Cristo, es la única que puede seguir transformando mi vida. No está presa, es viva. Pablo desde la cárcel escribía cartas y sus cartas siguen transformando aún hoy nuestros corazones, porque es en el poder de ese Espíritu que las inspiró, esas palabras, que ahora nosotros podemos tener una vida transformada, un evangelio que nos trae esperanza. No está presa. Él estaba preso, sí, tras las rejas, pero él no era el producto del evangelio. Él era un producto del evangelio, pero no era el evangelio. El evangelio era un mensaje. Y aún sus palabras tenían el mismo efecto dentro o fuera de las rejas. Por tanto, todo lo soporto, dice.
¿Cuántos de nosotros de veras en una conciencia limpia decimos todo lo soporto por amor a Cristo? Siendo honestos, no hablemos a la ligera. Pablo no estaba hablando a la ligera, esta carta la escribe desde la cárcel. Todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos de los que el texto está hablando? Del pueblo de Dios, de aquellos que Dios ya ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que sean santos y sin mancha y sean presentados santos delante de los ojos de Dios. Los escogidos. Pablo no está esperanzado en su retórica, no está esperanzado en que él prepare un buen mensaje con buenas ilustraciones. Él dice, Dios prometió un pueblo, se lo prometió a sí mismo. Y Él tiene gentes de toda tribu, pueblo y nación. Y lo están esperando que alguien venga y les cuchichee el mensaje, les susurre el mensaje, les grite el mensaje. Y porque yo sé que eso es verdad y Dios es fiel a su misión, yo lo único que tengo que hacer es una tarea. Como buen soldado, llevar ese mensaje, encargarlo a otros. Y yo sé que Dios va a provocar vida a través de ese mensaje, a sus escogidos, a los que son sus ovejas, a los que escuchan la voz de su pastor y vienen a Él, porque el Padre se los envía, vienen a Él. Esa es la garantía que tenemos, iglesia, y por lo cual tenemos que salir a evangelizar, y por lo cual tenemos que estar evangelizando y compartiendo de Jesús a nuestros seres queridos, porque hay una garantía de que hay gente allá afuera que va a creer, esos que son los escogidos. Les soy bien honesto, a mí me da un temor evangelizar a cada rato. Además, no hay día que yo vaya a evangelizar y no tenga un temor. Pero ¿saben qué es lo único que me consuela y me fortalece? El saber que hay allá afuera escogidos y que Dios va a ser fiel a su palabra. Porque lo que yo veo la mayoría de las veces, ¿saben cuál es? ¿Qué es? Es rechazo o neutralidad. Pero eso no me detiene, no voy a poner mis ojos en eso, yo voy a poner mis ojos en la palabra y creer la palabra que dice que hay escogidos. Charles Spurgeon decía que si él supiera cuáles son los escogidos, iría por las calles, no predicando el evangelio, sino tal vez si los escogidos tuvieran una marca en la espalda, iría levantando playeras para ver quién trae la marca y ese predicarle el mensaje. Desgraciadamente no es así. Y qué bueno que no es así, porque también en entregar el mensaje entra la fe y se prueba nuestra fe. Dios quiere que prediquemos sin importar quién es un escogido. Y eso glorifica a Dios. Y eso fortalece nuestra fe. Y eso demuestra que hemos creído la palabra. Él todo lo soporta por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Se trata de la salvación, iglesia. ¿De qué se trata? De la vida, de que la gente se salve o perezca en sus pecados. De eso se trata la vida, no de una vida color de rosas, no de una vida donde todo es amor y felicidad, no de una vida en donde tus pasiones y tus sueños y tus metas tienen que ser complacidas. Se trata de que la gente conozca que hay salvación, que hay perdón de pecados, que hay vida eterna, que sus pecados pueden ser borrados, que la sangre de Cristo es suficiente, que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero para eso estamos nosotros, iglesia, su cuerpo. Es la misión que nos ha dado, y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que obtengan la gloria eterna, para que ellos también tengan cuerpos resucitados en la presencia de su Redentor un día. Palabra fiel es esta, dice el texto. Así que el punto número 4 de mi sermón quedaría así: recuerda imitar al héroe. Recuerda e imita al héroe del Evangelio. Pablo lo está haciendo. Cristo lo sufrió todo, ¿cierto? Él tenía un palacio en los cielos y vino algo que es peor que la cárcel: convivir con langostas. Así dice Isaías, langostas, somos como langostas. Nada más estamos buscando a quién fregar.
Eso somos. ¿Quién devorar? Se trata de mí. Las langostas no están viendo a quién le deja la siguiente hoja, ellas están devorando hojas. Somos egoístas por naturaleza. Cristo vino a este lugar, todo lo soportó por amor a los escogidos. Se hizo en forma de langosta. Al igual que Pablo lo está recordando, y no nada más lo está recordando, lo está imitando al héroe del Evangelio. Todo lo soporta por Él. Palabra fiel es esta, dice, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Esto es lo que Él prometió, está diciendo. Que si tú vives para Él, que si tú niegas tu carne, tus deseos, que si tú tomas tu cruz y le sigues, adivina qué, las promesas de vida eterna son tuyas. Ese es nuestro Dios, esa es la promesa. Si perseveramos, también reinaremos con Él. La perseverancia de la que estamos hablando, perseverar en la gracia. Si lo hacemos, si obedecemos estos retos, si los hacemos nuestros retos, adivina qué, estarás en la gloria, en la presencia de los cielos, de tu Padre en las alturas. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Pues si lo crees, persevera, iglesia. Hay una responsabilidad atada a esa perseverancia. Simples palabras no es perseverar. La fe sin obras es muerta. Si le negamos, Él también nos negará. Si le negamos, Él también nos negará. También apréndete esa. A esa también dile amén. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Aquí cuidado, no quiero que torzamos la Escritura como comúnmente se interpreta. Les acabo de dar exhortaciones claras que vienen del texto, que dice que si quieres perseverar en la gracia, hay cosas que tú tienes que hacer, como entregar el mensaje, como vivir el Evangelio. Pero si estás siendo infiel en esas cosas, Él permanece fiel, es lo que está diciendo el texto. Si tú le niegas, Él no va a decir, no te preocupes, tú fuiste infiel, no importa. Ven a mi reino, ven a mi presencia. No, Él es fiel a su palabra. Y Él dice que aquel que no viene en arrepentimiento y fe a Él lo va a negar. Y aquel que no demuestra que vino en arrepentimiento y fiel con frutos dignos de ese arrepentimiento y fe, lo va a negar. Eso es lo que está diciendo. Él va a hacer justicia a su palabra. Si Él dijo que te va a negar porque le niegues, te va a negar. Y eso es lo que significa aquí cuando dice que Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él te va a hacer efectiva el pago justo y la condena justa por no haber sido fiel. Es lo que está diciendo el texto. Porque si no, entonces, ¿cómo quedaría? Cualquiera puede decir, no, yo no quiero confiar en Cristo Jesús. Eso es ser infiel, ¿cierto? No quiero venir a fe en Él, no creo que Él es la salvación. Eso es ser infiel, ¿cierto? Pero no te preocupes porque Él permanece fiel. No, permanece fiel a que aquellos que no vienen a arrepentimiento y fe, a Él, a los pies de Cristo, los va a desechar un día. De eso está hablando el texto, palabras fuertes. Él no puede negarse a sí mismo, iglesia. De la misma forma que yo nunca hubiera podido perseverar en el levantamiento de pesas, sin la ayuda de estos suplementos, de esa misma forma son estos 4 retos que Pablo le da a Timoteo y a nosotros esta mañana, que son imposibles de seguir, por cierto, y perseverar en ellos si no es bajo la gracia de Dios, iglesia, en el poder del Espíritu, donde Cristo sea nuestra fuente de toda fortaleza. No es que tengo que perseverar para ser un hijo de Dios, sino más bien porque soy hijo de Dios, persevero. El llamado de Dios en su palabra esta mañana es que si eres hijo, deja de caminar en tus fuerzas y mejor toma tu suplemento, que es la gracia, y que sea la gracia donde renueves tus fuerzas y tus fortalezas para perseverar en la carrera. Y si no eres hijo, el llamado es que vengas a la gracia, para que después puedas perseverar en la gracia y un día puedas estar en la presencia de la gracia encarnada de Dios.
que te salvó y te redimió y que te adoptó para ser heredero de la gloria eterna de la que habla el texto. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias